a dar unas nociones al principio todavía sobre la naturaleza de la manera de escribir de Homero, y después voy a dar una rápida visión de conjunto del canto primero de la Ilíada. En primer lugar, quiero presentarles este libro. Este libro es la edición de la Ilíada de la UPR. La UPR publicó esta edición de la Ilíada que es muy buena. Es el mismo texto que nosotros tenemos, pero hacia el final tiene un enorme índice que sirve de nombres y de materias, que sirven muchísimo para poder hacer ensayos. Cuando uno no sabe en qué canto fulano de tal dijo tal cosa, aquí está. Tú buscas por el nombre del Dios o por el nombre de la persona y ahí están todas las referencias, todas las veces que habló fulano, todas las veces que habló mengano y qué dijo, señalando más o menos qué hizo o lo que sea. De manera que para encontrar referencias, saber también lugares, tiempos, etcétera, es sumamente bueno. Miren todas las páginas que ocupa eso. De manera que el libro no vale caro y ustedes lo pueden comprar, lo pueden encontrar ahora que ha cerrado la librería aquí. Ustedes lo pueden encontrar en la librería del sur, que está al lado de la Secretaría de Recreación y Deporte. Pasando la Secretaría hay una callecita y del otro lado de la callecita está la librería. También la pueden buscar en la librería Paliques. La librería Paliques se mudó. Antes estaba en el centro del sur, Shopping Center, y ahora está en la parte de abajo del edificio La Alhambra. El edificio La Alhambra, como muchos de ustedes saben, está del otro lado de la calle de la estación de bomberos más grande de Ponce, ¿verdad? Que está en el Boulevard Miguel Pou. Y allí está la librería Paliques, debajo del gran edificio que se llama La Alhambra. Tienen un espacio más grande que el de antes. Así que probablemente lo pueden también encontrar allí. Pero insistan que la edición que ustedes quieren es esta, por las ventajas que les acabo de decir. Bien. Quería decirles que la poesía griega y también la poesía latina tienen bastantes diferencias con la poesía moderna o con la poesía de las lenguas que nosotros conocemos, incluyendo el inglés, el español, el francés, etc. En muchas de estas lenguas modernas, sobre todo en el tiempo clásico, hay dos cosas que distinguen a la poesía. Una es que se cuentan las sílabas, y entonces hay ciertas combinaciones, pero las sílabas tienen que estar contadas para que haya un cierto ritmo. Y la segunda cosa es que en muchos casos hay rima al final y la rima puede estar en diversas combinaciones. Eso no existe ni en griego ni en latín. Así que hay otras cosas que se usan en griego y en latín. Una de ellas es que los griegos no cuentan las sílabas, pero cuentan lo que podemos llamar los pies o medidas, porque con los pies se pueden hacer medidas, los pies o medidas,
y medida se dice en griego metro. El más popular de las formas de poesía en griego y también bastante a menudo en latín es lo que se llama el hexámetro. El hexámetro, lo he escrito allí, tiene dos partes en su nombre. Hexa quiere decir 6 y metro quiere decir medida. Así que el hexámetro tiene 6 pies o medidas. Ordinariamente tiene estos 6 pies o medidas divididas en dos partes. Hemi quiere decir mitad. Así que hemistiquio quiere decir mitad del verso. O sea que el hexámetro está dividido en 2 hemistiquios. Y entonces, aunque no exactamente, un hexámetro podría sonar en esta forma. Ta 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 ta. Porque no necesitan ser todos igualitos. Cada pie tiene un acento. Y entonces, pues, esa es la medida y se va teniendo un cierto ritmo. Hay un tiempo en la literatura española en que se usó también esto como una manera de versificar. Me recuerdo sobre todo un verso del poeta, me parece colombiano, José Asunción Silva, que se llama Nocturno, que es así sumamente rítmico voluntariamente. Esa es una cosa. La otra cosa que tiene tanto la poesía griega como la poesía latina y que lo hace diferente de la nuestra y que lo hace menos para algunos que son bien entendidos o en lugares como Italia de los años 70 del siglo pasado, en que todavía les enseñaban el latín fuertemente o el griego fuertemente, es que tanto en latín como en griego, y también es verdad en alemán y en otras lenguas modernas, existen lo que se llaman sílabas cortas y sílabas largas. Entonces esto nos hace realmente bastante difícil a nosotros comprender el ritmo de los versos griegos. Pero lo que sí sabemos es que tienen hexámetros y también que los acentos, dependiendo del tipo que escoja el poeta, pueden caer en la primera parte, en el centro o en la parte final de cada metro. El acento puede caer de manera que existe lo que se llama el yámbico, el trocaico y diferentes tipos de versos según donde caiga el acento. Ok. Pues bien, esto se nota también y explica un poco una cosa que ya hemos visto pero que no he explicado, que se llama los epítetos. Los epítetos son pequeñas frases que se agregan a los nombres, se ponen al lado de los nombres. Por ejemplo, Aquileo, el de los pies ligeros. Hera, la de ojos de novilla. O Hera, la de los niveos brazos. O Criseida, la de hermosa cabellera. Es decir, que Homero le agrega a los nombres de las personas que menciona algún calificativo, y esos calificativos los podemos dividir en dos. Hay algunos que son propios de algún personaje. Por ejemplo,
de Aquileo es el único al que llaman el de los pies ligeros. Pero aunque a Hera la llaman a menudo la de ojos de novilla, puede ser que en alguna ocasión la de ojos de novilla la usen para otra mujer. Lo mismo la de los niveos brazos. De Zeus se dice Zeus, que lleva la égida. Y la égida parece que era la piel de una cabra, la cabra amaltea, que había amamantado a Zeus cuando era chiquito y su padre lo perseguía para matarlo. Así que él, cuando murió la cabra, quiso quedarse con la piel, y la piel tenía ciertas propiedades mágicas. En alguna ocasión, Zeus le presta a Atenea la égida, o le presta el rayo, que son sus atributos. Y esto se menciona en diversas circunstancias, ¿verdad? Así que nosotros tenemos esos que son los epítetos y que caracterizan claramente a Homero. ¿Ok? Bueno, nosotros nos podemos preguntar si esto no es un poquito primitivo. Sobre todo que los epítetos se repiten continuamente. Entonces nosotros nos preguntamos por qué hace esto Homero, el rey de los poetas, el hombre de una poesía y que tiene una fama increíble. ¿Por qué lo hace? Y una respuesta pudiera ser que Homero naturalmente pertenece a la literatura oral. Es decir, él recitaba sus versos, no los llevaba escritos. Como los trovadores actuales a veces que hacen controversias aquí en Puerto Rico y que tienen que inventar las cosas. Bien, pues la persona que tiene que tener la chispa y la presencia de espíritu de ir diciendo las cosas a medida que las va cantando, pensándolas, pues tiene que tener algunos truquitos. Y uno de los trucos es saber completar los versos. En español lo harían con la rima, y ya ellos tienen las cosas que terminan en ero, las cosas que terminan en ida, las cosas que terminan en esto y lo otro, y ya las tienen preparadas, porque vida va con querida, y son dos palabras que uno puede meter a cada momento. Así que ya esos truquitos los tienen preparados. Pues un truco de los de el lenguaje, la poesía oral, es que como los versos eran muy grandes, a veces terminaba la idea que ellos querían decir y tenían que terminar el verso para que tuviera los 6 pies o metros. Pues para hacerlo, entonces lo que hacían es que después de decir lo que ellos tenían que decir en el hexámetro, por ejemplo, lo que ellos tenían que decir terminaba aquí, pues aquí colocan un epíteto que tenga 2 pies. Pero si en otro verso terminaba aquí lo que ellos tenían que decir, pues buscaban un epíteto más grande que ya tenían en la cabeza y decían el epíteto. De manera que siempre tenían un recurso para terminar los versos a su tamaño. Y esa es la razón por la cual mayormente existen los epítetos, que además tienen la circunstancia de ser repetitivos. Como repetitivos son muchos de los versos que escribió, que compuso Homero. Digo que no escribió porque él no sabía escribir, o en el tiempo de él apenas estaba empezando a escribir. Les voy a dar un ejemplo. En este mismo capítulo, canto primero que estamos estudiando, Homero cuenta casi al principio cómo llega Crises, le pide a Agamenón que le suelte a su hija, que trae un gran
rescate, y Agamenón le dice que no, y entonces él se va por la costa pidiéndole a Apolo que castigue a los aqueos por haberlo despreciado. Ok, eso lleva como una página. Bueno, de eso después viene la discusión entre Agamenón y Aquileo. Viene la intervención del profeta, del adivino, Calcas. Vienen otras cosas y por fin viene que Agamenón, cuando tiene que entregar a Criseida, se lleva la esclava que le había tocado a Aquileo, Briseida. Okay. Bueno, pasan entonces otras cosas, y ahí en una página o dos páginas describe Homero otras páginas. Pero terminado eso, va Aquileo al mar a llamar a su mamá, que es una diosa del mar, Tetis. Le habla, y entonces Tetis sale del mar, no en forma de persona, sino en forma de bruma, y luego le habla, no con la voz humana, sino con la brisa del mar. Por lo menos esa es mi interpretación. Le habla y se ponen de acuerdo. Tetis le pregunta que qué ha pasado, y él le cuenta toda la historia que antes había contado Homero en página y media. Él la vuelve a contar en página y media, prácticamente igual. Quizá cambia y dice yo, en vez de decir Aquileo la primera vez que contó la historia Homero. Pero fuera de eso, vuelve la página a cantar, a decir todo lo mismo. Pues este es un método que tiene el poeta oral para descansar un rato mientras va repitiendo la cosa casi automáticamente, y mientras tanto pensando lo próximo que va a decir, ¿verdad? Así que nosotros reconocemos la poesía oral en la abundancia de la repetición, y también la reconocemos en los epítetos. De manera que además en los epítetos se muestra aquella característica que yo les dije a ustedes, que no se muestra solamente allí, pero allí también se muestra lo que yo llamé la preferencia de Homero por la sinécdoque. Es decir, él menciona solo una parte en vez de mencionar el todo. Nosotros dijimos que la mayor sinécdoque es la misma Ilíada, que es una historia que abarca 10 años en la realidad, pero de la cual Homero canta solamente 51 días. Ahora, en estos 51 días, él naturalmente hace saltos y señala recuerdos y cosas que van a pasar después, etc. Pero la historia de Homero se circunscribe a 51 días. La parte, 51 días, por el todo, 10 años de guerra. De la misma manera, los epítetos en cierta manera son una forma de sinécdoque también. Porque Aquileo, por ejemplo, tiene muchas virtudes. Es altísimo, es fuertísimo, tiene vello en los pies, en el pecho, tiene unos muslos increíbles, de grandes y fuertes, él tiene una gran estatura, y él, pero en ninguna parte él nos describe a Aquileo de pies a cabeza. Puede ser que nos diga 3 o 4 cositas de él, pero nos dice una en una ocasión, otra en otra ocasión, otra en otra ocasión. Una vez hablará de la rubia cabellera,
de Aquileo, otra vez hablará de los pies ligeros de Aquileo, otra vez hablará del velludo pecho de Aquileo, pero no todos juntos, ¿verdad? De manera que igual, para hacernos enamorarnos de Hera, habla de sus ojos grandes, con grandes pestañas como la de las vacas y las terneras, y ya. Y otra vez, pues nos dice que los brazos de ella eran bellísimos, sobre todo por su color blanquísimo, ¿verdad? La de los níveos brazos. Y así sucesivamente nos recuerda ciertas cosas. Zeus, el que lleva la égida o el que maneja el rayo. De manera que una cosita le basta para describir a todo el personaje. Y son características de Homero, que después, por ejemplo, ya Virgilio, que escribe 700 años después de Homero, pues ya no las puede reproducir. Una de las razones para no reproducirla es que el epíteto en sí no tiene que mencionar algo que tenga que ver con lo que se está contando. Así, por ejemplo, como casi siempre Aquileo es el de los pies ligeros, también cuando ya cansado de que Aquileo no esté y perdiendo la guerra, y porque Aquileo no está peleando, Agamenón lo manda a llamar y él le dice que no va a ir, pero cuando lo manda a llamar le manda unos embajadores, 3 hombres enormes y estupendos, o 4, y Aquileo está tocando la lira, como no tiene nada que hacer, ¿verdad? Está tocando la lira y cantando en su tienda. Los ve venir y se para. Y luego le empiezan a hablar y él dice que no va a ir. Pero cada vez, o de vez en cuando nombran a Aquileo, en esa ocasión dicen Aquileo, el de los pies ligeros. Pero ¿qué tienen que ver los pies ligeros en ese momento? Si él está sentado o de pie, pero de ninguna manera va a correr ni nada. Allí pudieran haber hablado de la rubia cabellera o de la majestad o de cualquier otra cosa, pero ¿por qué hablar de los pies ligeros? Hablo de los pies ligeros porque le convenía para llenar el examen. Pero no tiene nada que ver los pies ligeros con la situación en la cual la está diciendo Homero. Esa cosa fue criticada por los críticos de arte de siglos más tarde, diciendo que pues, es una limitación de Homero. Pero habría que comprender por qué él hace eso. Es que para él el epíteto es nada más una cosa para completar y no es algo que él dice a propósito de que en la acción, por ejemplo, ahora va a emprender la carrera y perseguir a un contrario hasta matarlo. Entonces, valdría la pena decir Aquileo, el de los pies ligeros, salió detrás de Héctor. Pero no necesariamente es para eso la mención de los pies ligeros. Unas tales menciones serían en la poesía moderna lo que nosotros llamamos un ripio, es decir, un pedazo de tela que tú pones ahí para rellenar, pero que esos son malos versos. Sin embargo, en el caso de Homero, pues es una parte de su gracia y es una parte de su manera de componer. Y no la tomamos a mal. ¿Bien? Ok.
Ahora voy a tratar de delinear más o menos como en párrafos o escenas el canto primero. ¿Por qué? Ustedes vieron que la vez pasada yo leí un pedacito, no tuvimos mucho tiempo porque estuvimos observando una pieza de teatro, ¿se acuerdan? Que quedó muy buena. Pero leímos media hora la parte inicial del canto primero y fuimos explicando pedacito a pedacito. Con la larga introducción que yo hice, no es posible. No es posible, fíjense, yo tomé una página. El canto primero tiene 16 páginas. Yo no puedo dar 16 clases desmenuzando así. Habría materia para hacerlo. Y cosas interesantísimas, algunas de las cuales se pueden mencionar. Pero algunas de ellas yo las he puesto como nota al pie de la página en la edición mía. Están algunas notas que explican algunas cosas de la Ilíada. Pero no nos podemos dar el lujo de pasar todas esas clases simplemente en el canto primero de la Ilíada. Por lo tanto, yo les voy a decir lo siguiente. 16 páginas, porque por ejemplo en este libro está entre la página 4 y la página 19. Esos son 16 páginas. 16 páginas ordinariamente se leen en 2 horas. Como este es un texto antiguo con algunas palabras que ustedes no conocen, y como también la traducción es antigua, porque es del siglo XIX, esta traducción, muy buena pero antigua, pues pónganle ustedes que en vez de 2 horas le tomen 3 horas. Ustedes, universitarios, pueden dedicarle 3 horas a leerse el canto primero de la Ilíada. Y yo espero que ustedes lo hagan de aquí al miércoles. De manera que yo lo que voy a hacer es tomar ahora y señalarles las escenas para que vean más o menos el orden en que cuenta las cosas Homero. Así que yo les recomiendo ahora que ustedes apunten para que vayan reconociendo los diferentes párrafos o escenas, porque es como un film en que van pasando de una escena a otra escena y entonces dejan esta y pasan a la siguiente, y así uno se va yendo, dando cuenta de cómo funciona, casi como una película, cómo funciona el texto de Homero. Así que ya ustedes vieron cómo empieza Homero invocando a la diosa para que lo ayude a cantar. Y luego se pregunta a sí mismo quién fue el dios que intervino en todo esto de la cólera del Pelida Aquileo y por qué pelearon, por qué se separaron disputando. Y dice que fue Apolo el que lo hizo. ¿Y por qué? Porque despreciaron a Crises, ¿verdad? Entonces cuenta la historia de cómo llegó Crises y cómo le hizo una alabanza a los aqueos, luego le dijo que no tenía nada contra ellos, pero que soltaran a su hija, que traía un inmenso rescate, ¿verdad? Y ahí nos pasamos una página. Entonces contesta Agamenón: no de yo contigo otra vez, vete y no vuelvas, porque si no te vas a llevar un castigo. Entonces a Crises no le queda más remedio que irse, pero llama al Dios con estas palabras: óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Sila, e imperas en Ténedo poderosamente, oh Esminteo. Bueno, esas mismas palabras, por cierto, las vamos a encontrar después, cuando
Crises esté recibiendo a su hija y diciéndole ahora al Dios, antes le había dicho, paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas, y ahora le dije, perdona ya a los dánaos, quita la peste. Pero él ha repetido las mismas frases, ¿verdad? Así que Homero, es decir, Apolo cumple lo que le pide. Sale, ¿verdad? Sale del Olimpo y llega hasta Troya. Y recuerden la frase misteriosa esa, ¿se acuerdan? Iba parecido a la noche. Levanten la mano como en lo que se recuerdan, como explicamos, iba parecido a la noche. ¿No se acuerdan? Este es el Olimpo, aquí está la costa de Grecia, aquí está Troya, el sol está por acá, aquí empieza, y de aquí a acá en 5 minutos, este espacio se llena de sombra. En los próximos 5 minutos, como el sol ha bajado acá, miren hasta dónde llega, el triple o el cuádruple de lo que llegó aquí. Y cuando está acá, ya todo cubrió y hasta Troya está de noche. O sea, la sombra corre a una velocidad increíble. Y eso es lo que quiere decir, iba parecido a la noche, ¿verdad? Entonces, cuando llega del lado de allá, Apolo empieza a disparar, primero contra los mulos y los perros, y después contra los hombres, y los hombres caen a montones, ya enfermos por la pus y la quemazón y las heridas. Ahí no había antibacteriales en aquel momento, ¿verdad? No había antibióticos. Bueno, entonces a los 9 días, y acuérdense que 9 es lo que en la Biblia es 7, es decir, un pequeño pero suficiente número de días, lo que hay verdaderamente que esperar. A los 9 días reacciona Aquileo y dice, hay que hacer algo, porque nos vamos a morir todos. Así que yo te recomiendo, Agamenón, todo esto en el Ágora, te recomiendo que llames a un adivino y preguntes qué es lo que pasa, porque aquí hay algo encerrado de los dioses. Entonces salta el adivino que hay allí, porque ellos siempre llevan un adivino. El adivino se llama Calcas o Calcante, y salta y dice, yo puedo decir, pero luego me tienen que defender porque alguien me va a atacar si yo digo y revelo quién tiene la culpa. Y entonces lo siguiente es que Aquileo dice, no te preocupes, yo te defiendo. Entonces él habla y dice, esto se debe a que Agamenón no quiso devolver a esta muchacha. Y así que lo que yo recomiendo es que cojan a la muchacha y la lleven en un barco de regreso a su patria y se la entreguen a su papá. Y así se va a quitar la peste. Y efectivamente, bueno, lo que hace entonces Agamenón, el párrafo siguiente, lo importante, en que Agamenón dice, tú eres un adivino de males, siempre me estás pronosticando cosas malas. Y eso nos hace recordar a nosotros lo que les dije, de que el adivino Calcante había dicho, tienen que sacrificar a una persona, y Agamenón tuvo que ofrecer a su hija su hija Ifigenia para que fuera la sacrificada, que por fin no la sacrificaron parece, pero él tuvo que hacerlo y pasar por todas esas mentiras y todas esas patrañas. Así que Calcante no era una figura simpática para Agamenón, pero dice, bueno, pues lo voy a tener que hacer.
Entonces, Aquileo por una primera vez trata de ser conciliador y le dice, mira, ahora no podemos nosotros volver a poner todas las cosas en común y que tú escojas primero otra vez, ya que te quitamos lo tuyo, que tú eres siempre el primero que escoja. La gente ya tiene sus cosas y es muy engorroso quitárselas y volver a distribuir las cosas. Así que lo que yo te propongo es lo siguiente: en la próxima batalla tú escoges 3 veces, es decir, escoges tu primero, escoges tu segundo, escoges tu tercero y después empezamos a escoger los demás. Y así tú te recuperas de lo que perdiste en esta ocasión. Y entonces Agamenón le dice, tú eres un tramposo, aunque seas valiente, no me quieras engañar. A mí me extrañó la palabra valiente y la fui a buscar al texto griego. Y efectivamente no dice valiente. Dice, aunque seas bueno, no me quieras engañar. Y entonces me pregunto por qué el traductor, en vez de decir bueno, dijo valiente. Y yo no le quito la razón al traductor. Lo que pasa es lo siguiente, que yo creo que en esta antigüedad las concepciones morales no eran lo principal. Entonces, bueno no era la persona bondadosa, la persona, no. Bueno era el que era bueno en alguna cosa útil, como la guerra. Y Agamenón reconoce que Aquileo es bueno para la guerra. Y le dice bueno. Pero no le dice bueno porque él esté pensando en la bondad y que él también tiene que ser bondadoso. No. Yo me quedo con esta y que la gente se fastidie. O sea, que nosotros también en la lengua de Homero y en algunas de las cosas como él las cuenta, nosotros nos podemos dar cuenta la diferencia que hay entre la cultura de aquel tiempo, 1200 años antes de Cristo, o por lo menos la cultura del tiempo de Homero, 750 años antes de Cristo, en que se podían decir cosas y la conducta era diferente, y un hombre grande y poderoso como Agamenón comete las pifias que nosotros vemos que cometen. De manera que había otra idea de la autoridad, había otra idea de la bondad, había otra idea de la justicia, etc. Así que se ve eso. Entonces allí es donde él le dice que se va a llevar a Briseida. Y entonces viene una andanada de insultos de parte de Aquileo. Entonces, como él dice, pues yo no voy a seguir peleando así en estas condiciones. Él le dice que se huya, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico. Agamenón le dice, húyete si quieres. Pero que yo me voy a llevar a Briseida. Entonces, evidentemente, ya llegó al colmo Aquileo y saca la espada. Cuando saca la espada, los dioses se dan cuenta. Hera se da cuenta. Aquí se va a fastidiar todo. Se va a fastidiar todo porque si se muere Agamenón, se acaba la guerra. Si Aquileo lo mata, deja de ser héroe. Si los dos desaparecen, adiós guerra de Troya. Helena se queda allí. Los aqueos que son los míos, dice Hera, pierden. O sea, a todas
de todas maneras hay que parar a Aquileo. Y entonces manda a Atenea a que baje a la tierra. A Atenea se le aparece. Cuando se le aparece a Atenea, Aquileo la ve, la toca, habla con ella. Ella le jala el pelo para llamarle la atención. Es decir, la descripción es realista esta vez. Y yo quiero que ustedes comparen eso con la descripción de cuando ve a Tetis, que se le aparece como una bruma y cuya voz es como el agua del mar, las olas del mar. De manera que hay dos maneras diferentes de presentar el contacto con las divinidades. Son todas cosas que nos hablan de la riqueza, de la manera de presentar de Homero las diferentes cosas. El otro día yo les dije que nosotros por la cerámica sabemos cómo lucían cómo lucían Criseida, Rubita y Briseida, mujerona grande. Y aquí este libro nos trae la figura de Briseida en el caso de un ánfora que se ha encontrado con la figura de ella pintada en el cuerpo del ánfora, ¿verdad? Así que viene el episodio de las diosas y viene entonces la contestación de Aquileo, que guarda la espada, pero más bien Atenea le ha permitido que para desahogarse le diga improperios, le diga insultos, y eso hace con creces Aquileo. Guárdenlo bien en la memoria, porque en el canto segundo vamos a ver otro insulto a Agamenón, pero esta vez en vez de decirlo un rey y un gran hombre, lo dice un hombre del pueblo. Y como lo dice un hombre del pueblo, enseguida lo castigan y le dan un palazo en la cabeza. De manera que todo esto nos enseña también la mentalidad de Homero y cómo Homero es una persona, como en toda la antigüedad, que está a favor de los ricos y los poderosos. Que eso es toda la literatura hasta el siglo XIX. Prácticamente siempre están a favor de los poderosos y los potentes en la literatura. Bueno, así que hay los insultos, pero entonces Homero mete otro personaje para terminar esta disputa entre los dos. Mete al más antiguo, al más viejo de todos los que fueron a Troya, el rey de Pilos, que se llama Néstor. Y allí ustedes podrán observar la mentalidad de Homero de nuevo, como la mentalidad de Néstor es la misma mentalidad de Homero. Néstor era viejo, 2 generaciones más viejo que Aquileo. Pues él nos va a decir, la gente que había antes, hace 80 años, 70, 60 años, eran gente muchísimo más fuerte y muchísimo más organizada, y aquellos sí, para pelear con ellos no era como pelear contra cualquiera hoy. Es decir, la mentalidad de Homero sigue aquel verso que también dice Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. Dice, avive el seso y despierta. Cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte, tan callando. Cómo a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Eso que dicen los viejos todavía, menos yo, que cualquiera tiempo pasado fue mejor. Esa es la mentalidad de Homero, esa es la mentalidad del tiempo antiguo. El
el mundo ha pasado de la edad de oro a la edad de plata, a la edad del barro y a la porquería. El mundo va bajando y lo antiguo es lo que vale. Y esa es la posición que nos está señalando Néstor, dándose visto de que él sí peleaba contra hombres de veras. Agamenón interviene para decir, sí, bueno, hay que dejar de pelear, pero mira al hombre este que no me deja quieto y está insistiendo, él quiere gobernar en vez que yo gobierne. Y Aquileo le manda otra andanada, tercera andanada que le manda Aquileo de insultos. Bueno, pero se termina la cosa y dicen, adiós, se acabó el ágora, se acabó el momento de la asamblea. Y entonces cogen a Criseida, la montan en un barco y el capitán es Odiseo. Pero aquí no se cuenta todavía la historia, se va a contar otra cosa. Se va a contar que enseguida Agamenón manda a buscar a Criseida, que vayan a la tienda del Pelida y que se la lleven. Cómo los saluda Aquileo cuando los ve venir, y cómo cuando se van con Briseida y que se va de mala gana, él va hacia la playa a buscar a su madre, y entonces la madre se le aparece en forma de bruma y le dice, hijo, ¿por qué lloras? Y empieza el diálogo. Y entonces Aquileo le repite toda la historia, y es página y media en que Aquileo le repite toda la historia que ya había contado Homero de lo que pasó antes. Al terminar, Aquileo le dice, vete y pídele a Zeus que los aqueos empiecen a perder para que tengan que llamarme y para que vean a quién han perdido. Y Tetis le dice que lo va a hacer, pero hay que acordarse que Tetis había sido la querendona de Zeus antes, que no la pudo tocar porque el hijo de Tetis iba a ser más fuerte que su padre. Y sin embargo, lo que le pide a Aquileo es que le abrace las rodillas, ponga su cabeza en el muslo, muy cerca de una parte que se le excita a Zeus, para que Zeus no pueda decir que no. Y eso hace Tetis, ¿verdad? Y ahora, otra nueva escena, preciosa, fantástica, una película. La tienen que ver a partir del verso 428 que está marcado aquí. Y también está marcado en la edición de la página, en cómo es el viaje para devolver a Criseida. Y esto se lleva también página y media, 2 páginas, se lleva eso. Pero dice, al terminar la historia esa, después de 2 páginas, que Aquileo seguía irritado, pero que Tetis no olvidó, y cuando volvieron los dioses, porque Tetis le había dicho que estaban de viaje los dioses, pero cuando volvieron los dioses, Tetis fue a verlo y realmente logró hablar con él, y Zeus le dijo que sí. Hay una cosa muy curiosa, que cuando Zeus está observando por ahí y él no quiere que lo oigan, pero entonces dice, voy a decir sí, para dar una señal positiva, voy a decir sí con los ojos. Y al hacer así, bajando las cejas, tan fuerte es Zeus que cuando baja las cejas, el pelo hace así, ¡pam!, y se le cae para adelante, y la sube y el pelo otra vez va para arriba. Es decir, nos está indicando que Zeus es incomparablemente fuerte. Bien, pero entonces esta parte ya no la podré pasar pero es la parte final, preciosa, cómica, en que
Zeus regaña a su esposa Hera por meterse en lo que no le importa, de saber con qué mujer estaba él hablando, y entonces interviene el hijo Hefesto y le cuenta un cuento cómico, y entonces todo termina, la fiesta, terminan en fiesta, y así termina el canto primero. Léanse, dedíquenle 3 horas a la lectura de esto. Ya saben ustedes cómo está organizada la cosa, saben de qué se trata, y consérvenlo en la memoria para poder discutirlo.